Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Yo les prometí a los hermanos que estuvieron en el seminario de ayer que esta mañana les iba a predicar acerca de la autoliberación. Autoliberación. No hay suficientes personas entrenadas en el campo de la liberación para atender a todo mundo. Una cosa que yo he descubierto es que hay ciudades grandes, naciones enteras, donde no hay una sola persona que conoce el ministerio de liberación. Y si vamos a esperar que Dios levante libertadores en todo el continente americano, pues muchas personas van a seguir sufriendo y hasta muriendo por la falta de una atención adecuada. Y yo creo que este mensaje es importante para ustedes, para que ustedes aprendan cómo liberarse y también cómo liberar a otros. Aquí vamos a estudiar algunos pasos que hay que tomar para asegurar nuestra liberación, sea que nos ministren o no nos ministren. Yo creo que todos nosotros estamos en la capacidad de enfrentar, vencer nuestros problemas, no importa cuáles sean. Tenemos el Espíritu Santo y Él basta. Y aunque no tengamos ayuda de personas expertas en la sanidad interior o en la liberación, con nuestros propios recursos, los recursos que Dios nos ha dado, nosotros podemos asegurar nuestra propia liberación y restauración. ¿No lo creen, hermanitos? Sí, de vez en cuando necesitamos que alguien nos dé la manita. Necesitamos un consejo, necesitamos una oración. Pero yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia liberación y no estar esperando que alguien lo haga por nosotros. Nosotros no debemos ser parásitos espirituales, que estemos todo el tiempo chupándole la savia a otras personas. Tenemos que aprender, hermanos amados, a tomar control de nuestras vidas y enfrentar nuestros enemigos, ya sea externos o internos, vencerlos y expulsarlos de nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana a plenitud. Este mensaje lo tengo bosquejado, yo no sé, Elisa, estaría bien que lo repartamos ahorita mismo para que ustedes lo puedan seguir. Solo hay 100 copias, de modo que uno por matrimonio o uno por familia. Alguien que vaya por este lado, por favor. Y así pueden ustedes seguir mejor el mensaje, llevárselo a la casa y comenzar a poner en práctica las enseñanzas que ahí les estamos dando. Vamos a abrir en Proverbios capítulo 6 para leer dos versículos, el versículo 4 y 5. Proverbios 6. Aquí hay un consejo de parte del sabio Salomón, de un hombre que seguramente sabía lo que era meterse en situaciones difíciles, horribles, de las cuales es muchas veces difícil escapar. Vamos a leer estos dos versículos mientras se reparten las hojitas. Proverbios 6, 4 y 5. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como el corzo de la mano del cazador y como el ave de la mano del parancero. El escritor del libro de Proverbios, uno de los hombres más sabios que ha vivido a través de la historia de la humanidad, está dando aquí un consejo. Y es un consejo muy atinado. La palabra clave es la palabra escápate. La palabra libérate. Es un mandato. Es una orden imperiosa de parte de Dios a través del Espíritu Santo, a través del escritor del libro de Proverbios. Escápate. ¿Quién tiene que escapar? Pues una persona que se está hundiendo en un barco en medio de un mar embravecido. ¿Quién tiene que escapar? Una persona que ha sido secuestrada, que ha sido llevada presa, aún en contra de su voluntad. O sea, escaparse significa que escapar de un peligro que se cierne sobre nosotros, un peligro que puede ser mortal. Y aquí la palabra de Dios dice que no debemos escapar. Noten bien, hermanos, que es una acción refleja. Escápate. Tú mismo tienes la obligación, tú mismo tienes la responsabilidad de escaparte, de liberarte de las garras del diablo. Muchos cristianos están todavía tremendamente afectados por las experiencias del pasado. Ayer estuvimos estudiando esto, las causas de contaminación espiritual, que son en su mayoría pecados tanto propios como de nuestros ancestros, que nos han puesto en la situación en que actualmente vivimos. Leamos otra vez los dos versículos porque son muy importantes. Dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, escápate.
Lo que yo veo en el versículo 4, hermanos, es la urgencia. Nosotros somos, bueno, esta palabra es inglesa y yo la voy a transliterar. Procrastinadores. Procrastinar significa diferir, dejar para otro día, dejar para una mejor oportunidad, algo que debíamos hacer ahora. Y no somos nosotros así. Mis hijos, cuando yo les digo que hagan algo, ahorita voy. Y ahorita significa nunca. Ahorita no significa ya. Ahorita para ellos significa, bueno, cuando se me antoje, cuando me parezca mejor a mí. Pero hermanos amados, la liberación es un asunto de vital importancia, porque nosotros no sabemos cuándo el enemigo que está operando en nuestra vida, en nuestro hogar, puede darnos un golpe del cual quizás no nos podamos recuperar. Dice, no des sueño a tus ojos. Eso quiere decir que no debemos esperar el día de mañana. Y la Biblia constantemente enfatiza, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque como seres humanos, las cosas que son un poquito desagradables para nosotros, las vamos dejando y pasan meses y pasan años y nunca las hacemos. Ahora, la liberación es asunto de vida o muerte para muchas personas. Porque las condiciones bajo las cuales viven ponen en riesgo no solo la salud, sino la vida misma. Y el Espíritu Santo te está diciendo a ti, hermano y hermana, que es tiempo de que actúes. Hay hermanos aquí que hace 2, 3, 4 años me dijeron, la próxima vez que usted viene, lo voy a ver. Quiero tener una entrevista con usted, me voy a apuntar. Y todavía no lo han hecho. Ayer mismo varios hermanos me dijeron, ay, lástima que se va. Si yo llevo años de estar esperando tener una entrevista con usted. Pues cuando se anunció que yo venía, hubieran saltado a la oportunidad de apuntarse, hablar con la hermana Elizabeth para que lo pusieran en lista. Pero, como no les dieron importancia a este asunto. Ahora con la enseñanza de esta semana, dijeron, sí, yo debía verme. Pero ya muy tarde, ya no había un camping. Varios me dijeron, ay, hermanito, deme un campito, aunque sea 5 minutos, 10 minutos. Y cómo no quisiera uno multiplicarse para atender a todo el mundo. Pero óigalo bien, hermanos amados, es de urgente necesidad de que usted se libere. Óigalo bien, antes de que el diablo lo enloquezca, antes que el diablo lo destruya. Esa es su intención. El diablo no tiene buenas intenciones con nadie. Él odia a la humanidad y cuanto más a la iglesia. Y la Biblia dice que el ladrón solo vino ¿a qué? Hacer 3 cosas. A hurtar, matar, destruir. Él vino a robarnos la felicidad, vino a robarnos la salud, vino a robarnos la prosperidad y todo lo que usted puede imaginar, todo lo bueno que usted puede poner en una lista aparte, eso es lo que el diablo quiere robar. Y lo quiere matar, lo quiere destruir. Cuando usted lea la historia de un muchachito lunático que fue traído a Jesucristo, un muchacho que tenía convulsiones, que tenía ataques epilépticos, el padre dijo, a mi hijo, el diablo lo arroja a veces en el agua y a veces en el fuego para matarlo. Y si el diablo quería matar a ese pobre niño, ¿cuánto más te quiere matar a ti? Con más razón, tú le has dado sobrada razón para que te mate, para que te destruya. Por eso es urgente la liberación, hermanos. No es algo que podemos nosotros ir dejando, porque va a llegar el día en que lo vamos a lamentar. Muchas personas que empiezan a sentir molestias, dolores en su cuerpo, dicen, ay, un día voy a ir al doctor. Yo creo que me debo someter a un examen, voy a ver qué es este. Y van pasando semanas y meses, y cuando por fin van, porque ya no aguantan el dolor, le hacen los exámenes, le dicen, vino muy tarde. Usted tiene un tumor canceroso en la columna vertebral. Y es inoperable. Y le dicen, lo único, quimioterapia, radiación, a ver si de pronto se le puede prolongar un poquito la vida. Si hubiera venido hace 6 meses, si hubiera venido hace 1 año, la cosa sería diferente. El descuido. Y así pasa en la vida cristiana, hermanos. Nosotros vamos dejando las cosas
y nunca se realizan. Por eso dice el escritor, no des sueño a tus ojos, que no pase un solo día, ni a tus párpados adormecimiento. ¿Se acuerdan allí en Efesios capítulo 5? Es 4 o 5. Dice Pablo, airaos y no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ajustar cuentas cada día. Cada día debemos nosotros enfrentar los errores que hemos cometido, los pecados que hemos hecho. ¿Para qué? Para irnos a la cama, borrón y cuenta limpia. Irnos a la cama sin cargos de conciencia. Irnos a la cama sin un sentido de culpa. Así vamos a dormir bien. No vamos a tener que estar tomando pastilla y pastilla y pastilla contra el insomnio. Sino que vamos a tener una conciencia tranquila y un corazón reposado. Y vamos a poder dormir bien. Esa es la razón por la cual aquí el escritor Salomón nos ordena a que hagamos todo lo que tenemos que hacer para escapar. Pero la palabra escapar, hermanos, significa en otras traducciones, tanto inglés como español, liberar. Deliver yourself. Libérese. Libérese del lazo del cazador. Algunos me han dicho, pero hermanos, si en el Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Como diciendo, Dios es el responsable. Pero saben ustedes, hermanos, que casi toda experiencia en la vida cristiana es una cooperación entre Dios y el hombre. Dios tiene una parte que hacer y nosotros tenemos una parte que hacer. Pero nosotros quisiéramos que Dios hiciera todo. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:5 dice que somos guardados en la virtud de Dios por la fe. Pero en 1 de Juan 5:19-20 dice, el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo. En 1 Pedro dice, somos guardados. En 1 Juan dice, tenemos que guardarnos a nosotros mismos. Lo que demuestra, hermanos, que hay una cooperación entre Dios y el hombre para que los fines de Dios se cumplan en nuestras vidas. Dios nos santifica, pero nosotros tenemos que santificarnos. Dios nos guarda, pero nosotros tenemos que guardarnos. Dios nos libera, pero nosotros tenemos que liberarnos. Hay una parte en la obra de la redención que nosotros tenemos que hacer y que Dios no la va a hacer por nosotros. Él nos ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de cooperar con el Espíritu Santo. Si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios tampoco va a hacer la suya. De modo que tome conciencia de que usted tiene que asumir la responsabilidad por su liberación. Y yo sé que muchos con el seminario de ayer despertaron a la realidad de que están afectados, seriamente afectados por fuerzas invisibles, que han invadido sus vidas, sus hogares, y que van a tener que ser detectados, y que van a tener que ser reprimidos, y que van a tener que ser expulsados cuanto antes, para nosotros entrar a experimentar la obra de Dios a plenitud de nuestras vidas. Escápate. Vamos a 2 de Timoteo, ese versículo no lo tiene allí en sus hojas, tal vez sería bueno que lo anotaran ahí junto a Proverbios 6, 4 y 5. 2 de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí está, este es un pasaje complementario, es un pasaje paralelo al que leímos primero. Aquí dice, y escapen del lazo de ¿quién? Del diablo. ¿Qué hace el diablo cuando nos enlaza? Nos cautiva, perdemos la libertad. Si usted tiene un perro travieso que tiene la costumbre de salirse a la calle, ¿qué es lo que usted hace? Lo amarra, consigue un lazo, consigue una cadena, lo amarra, especialmente si el perro es de aquellos que tiene la costumbre de correr detrás de los carros o tiene la costumbre de abalanzarse encima de la gente. Entonces usted lo amarra esperando que con el tiempo el animal se sosiegue y se le quite esa mala costumbre. Si usted vive en el campo y tiene una gallinita, aquellas que se va a escarbar a las vecindades y los vecinos lo tienen amenazado, si esa gallina vuelve a aparecer aquí, la vamos a agarrar, la vamos a desplumar y la vamos a zancochar. Y usted, por no perder su gallineta, ¿qué hace? Le amarra la patita. Y el diablo tiene amarrada la pata de muchos de ustedes. Ustedes no son animales. No, yo dije pata, pero vamos a decir pierna.
para que no se ofendan. Los tiene amarrados del cuello, los tiene amarrados del pie. El diablo los tiene amarrados y ustedes no van para ninguna parte. No tienen libertad de hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan, porque han caído en el lazo del diablo. Cuando ella habla en Proverbios 6, 4 y 5 del cazador, del parancero, ¿a quién se está refiriendo entonces? El enemigo, Satanás, que es el que nos quiere amarrar para que nosotros no podamos disfrutar de nuestra libertad en Cristo Jesús. Sentado ahí, el Señor me mostró, por ejemplo, Proverbios 29, 25. El temor al hombre, ¿qué hace? Pone lazo al hombre. Entonces, cuando nosotros tememos, cuando nosotros dejamos dominar, vencer por el temor, perdemos la libertad. Ese es un caso, solo un ejemplo. El temor del hombre pondrá lazo. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos muchos temores diferentes. Y esos temores nos enlazan, nos cautivan y necesitamos ser liberados de ellos. ¿Y quiénes vamos a tener que tomar la responsabilidad? Nosotros. Nosotros. No podemos estar sentados esperando que alguien venga y lo haga por nosotros. Quizás ese día nunca llegue. Nosotros tenemos que asumir inmediatamente la responsabilidad de nuestra liberación. Usted dirá, ¿por qué es que el hermano sigue diciendo asumir la responsabilidad? Asumir la responsabilidad, porque es algo que nosotros no queremos hacer. Es una cosa desagradable quizás, someterse a liberación. Hay hermanos que temen la liberación y por eso es que no piden una entrevista. Porque han oído que a veces en la liberación la gente se violenta, se trastorna. Ay, no, yo no quiero. Yo creo que les conté de una señora que tenía diabetes ya avanzada y ella pidió liberación. Y yo la cité para cierto día y ella llegó un poquito temprano y estábamos luchando con un endemoniado pero de aquellos violentos y que salía volando por los aires y se estrellaba contra las paredes y nos atacaba y ella entró y oyó aquel ruido y se acercó a la puerta y miró. Salió, miren hermanos, corriendo y cuando iba saliendo del templo, ¿sabe lo que le oyeron decir? Prefiero mis demonios. A los 6 meses murió. La diabetes la mató. ¿Por qué? Porque no se quiso someter a liberación. ¿Por qué? Por miedo. Mire, hermanos, cuando yo le digo cuando la gente viene a liberación conmigo, yo le digo, usted ríndase a Dios, deje que suceda lo que va a suceder. No se preocupe, Dios va a estar en control, deje que el Espíritu Santo se manifieste en su vida sin ninguna limitaciones de ninguna clase. Y generalmente no pasa nada desagradables. Son casos muy, muy excepcionales cuando hay una manifestación así violenta. Casi, en muchos casos esta semana casi en forma imperceptible salieron los demonios. Lo que me decía la gente después, ay, yo sentí una descarga, sentí un alivio, sentí que algo se me quitó de encima. Pues es liberación. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar rendidos a Él. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que tenemos que hacer para liberarnos, hermanos. ¿Ustedes tienen sus hojas? ¿Las tienen? No es acostumbrado el domingo por la mañana a dar un estudio bíblico. Este es más estudio que mensaje, pero va a ser carne para que ustedes se la lleven y no solamente la masquen, sino la digieren y la asimilen para su bien espiritual. Somos liberados primero por medio del arrepentimiento. Este es el primer paso que tenemos que dar, el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección en nuestras vidas. Tenemos que cambiar en cuanto a nuestra actitud hacia Dios. Tenemos que cambiar en cuanto a nuestra actitud hacia el pecado. La iglesia cristiana está imbuida hoy de ideas que son acerca de Dios, de su santidad, de su actitud hacia el pecado, que no son bíblicas. 2, 3 veces esta semana he dicho que muchos de nosotros creemos que Dios es un alcahuete, que nos aguanta, que nos soporta, que nos tolera todos nuestros pecados. Y no, Dios es fuego consumidor. Y Él odia el pecado apasionadamente porque Él sabe que el pecado es destructivo. Y Él va a tomar todas las medidas necesarias para que nosotros seamos liberados del pecado y sus consecuencias, tanto temporales como eternas. Ahora, ¿el remedio para el pecado cuál es? El arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios. Pedro en el día del Pentecostés,
Cuando las gentes estaban gritando porque estaban bajo convicción del Espíritu, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro los había acusado de ser asesinos, de haber matado al Rey de Gloria. Y ellos se sentían compungidos. La palabra compungir viene la palabra punzón. Ellos sentían como si tuvieran clavado en el corazón un punzón, una daga. Y decían, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos para remisión de pecados. Nuestros pecados van a ser remitidos, borrados, cuando nosotros nos arrepintamos. Muchos jóvenes caen en un pecado sexual antes del matrimonio y creen que con el matrimonio se soluciona el problema. ¿Dónde dice la Biblia que el matrimonio es la solución para el pecado? La única solución para el pecado es el arrepentimiento. Y saben una cosa, hay personas aquí que casadas de 10, 15, 20 años que jamás se arrepintieron de haber participado en una actividad sexual antes de casarse. La actitud es, bueno, como me voy a casar, pues... Y se exceden en sus relaciones personales antes de casarse. ¿Saben una cosa que yo descubrí, hermanos, en 40 años y más de ministerio? Que 3/4 partes de los divorcios ocurren en la vida de las personas que tienen sexo premarital. Se pierde el respeto, se pierde la honra, se pierde la confianza, y eso prepara el camino para que el diablo destruya aquel hogar. Señoritas y jóvenes, dense a respetar. Esperen hasta que se haya amarrado el nudo. Ya casados por lo civil o por la iglesia, ustedes tienen derecho de participar en una relación tan hermosa como la relación sexual. El hecho de que usted se case no borra el pecado. ¿Lo escucharon bien? El pecado todavía está ahí para causar problemas en sus relaciones y en sus que pueden llevar hasta una enfermedad de tipo emocional o aún de tipo físico. El remedio para el pecado, ¿cuál es, hermanos? El arrepentimiento. Miremos lo que dice ahí en 2 Timoteo otra vez, 2 Timoteo 1, 25 y 26. Allí está hablando de una persona que estaba en oposición. ¿Qué es oposición? Rebelión. Se había levantado en contra del pastor, había desconocido la autoridad del pastor. Y Pablo le dice, el siervo del Señor no debe ser litigioso, eso significa peleonero, sino manso. Debe ser tierno, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y en la iglesia en todas las iglesias hay gente que se opone. Aquí hay gente que se opone al ministerio del hermano Mauricio y de la hermana Elisa. En todas las iglesias eso sucede. No hay un 100% de personas que están de acuerdo con los pastores. Ahora, ¿qué dice allí? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es un acto de disciplina. Corregir, exhortar, es un tipo de disciplina. Corrija a los que se oponen, a él o a ellos. Si quizás, por ventura, Dios les dé ¿qué? Arrepentimiento para el conocimiento de la verdad y escapen. Entonces, ¿cuál es la condición que el hombre tiene que cumplir para poder escapar, para poderse liberar del lazo del diablo? ¿Cuál? El arrepentimiento. Y oigan una cosa, el arrepentimiento viene de Dios. Usted no va a poder provocar el arrepentimiento. Usted tiene que pedirle a Dios que le ponga en el corazón el arrepentimiento. Ahí en Hechos 11, 18, refiriéndose a lo que Dios hizo en la casa de Cornelio, cuando los primeros gentiles se convirtieron a Cristo, dice que después de la presentación de Pedro, cuando Pedro narró los eventos que habían ocurrido antes y después de su visita a la casa de Cornelio, los líderes de la iglesia de Jerusalén dice, Dios les ha dado arrepentimiento para vida. ¿De dónde viene el arrepentimiento? De Dios. Es una obra del Espíritu en nuestra mente y nuestro corazón. Dios nos quebranta, Dios nos pone dolor. El dolor que es según Dios lleva al arrepentimiento. Un arrepentimiento saludable. Un arrepentimiento para vida. Y nosotros lo único que podemos hacer, hermanos, es pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento para que podamos escapar del lazo del cazador.
Aquí en Proverbios capítulo 5, 22, que está cerca del pasaje que originalmente miramos, nos muestra cuál es la causa de toda opresión y posesión demoníaca en nuestras vidas. Dice aquí, prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Hablábamos de que a la gallinita hay que atarla con un lazo, al perro hay que amarrarlo con un lazo. Aquí dice que el diablo ¿con qué nos amarra? Dice aquí, prenderán al impío, ¿qué cosa? Ahí está la causa. Sus propias iniquidades. Y detenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Qué es lo que da derecho al diablo de detenernos? De prendernos? ¿Qué es? El pecado, nuestro propio pecado, el pecado que nosotros cometemos a sabiendas contra Dios. Hoy en día, hermanos amados, nadie peca por ignorancia. Pablo dijo allá en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios pasó por encima de aquellos pecados porque la gente había pecado en ignorancia, pero usted y yo jamás pecamos en ignorancia, pecamos con los ojos abiertos, sabemos lo que vamos a hacer y en los lugares que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia. La única forma de escapar del juicio de Dios es a través del arrepentimiento. Y la única forma de escapar del lazo del diablo es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial en la vida cristiana. Y sin embargo en muchas iglesias no se predica el arrepentimiento hoy. Yo tuve un maestro, y creo que se los conté en alguna ocasión, en el seminario, que me dijo, hoy no hay que hablar del arrepentimiento, esa es una doctrina judía. Es una doctrina del Antiguo Testamento. Hoy solo fe. Acepte a Cristo, crea. Eso, hermanos, es doctrina falsa que se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Por eso es que muchos hemos aceptado, hemos creído, sin habernos arrepentido. Y aquellos pecados que nos dominaban en el pasado nos siguen dominando hoy, porque no nos hemos arrepentido. El arrepentimiento es el que nos libera del pecado y su consecuencia. En Proverbios 28:13 dice, el que esconde su pecado no prosperará, más el que, dos cosas, lo confiesa y se aparta de él, ese es arrepentimiento, hallará misericordia. Nosotros experimentamos la misericordia de Dios en base al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. No vamos a ser perdonados hasta que nos arrepintamos. No vamos a ser liberados hasta que nos arrepintamos. De modo, hermanos, que el primer paso que usted tiene que dar es el arrepentimiento. Y si no ese paso, ni pida una entrevista, ni pida una consejería, porque el enemigo no lo va a soltar hasta que usted se arrepiente. Aquí hay dos ejemplos, uno positivo y otro negativo. El primer ejemplo es el de Job. Job era un santo varón que fue duramente atacado del diablo. El diablo le robó todo. Le robó a su familia, le robó sus bienes, le robó su dignidad, le robó su salud, le robó todo. Mira, el hombre fue reducido a la nada. Cayó víctima de una enfermedad incurable, maligna. La Biblia le llama sarna maligna y la sola palabra maligna nos da a entender que era un cáncer. Él tenía un cáncer cutáneo, era un cáncer de la piel que se le propagó por todo el cuerpo y que aún invadió, hizo metástasis. Invadió algunos de sus órganos vitales. Y aquí les doy los versículos para que ustedes busquen, hermanos, lo que dice acerca de ese cáncer. Fue horrible lo que le sucedió a este hombre. No hubo ni un miembro, ni un órgano de su cuerpo que no fue afectado. ¿Y ahora qué tuvo que hacer Job? Examinar su vida. Y se dio cuenta, a pesar de que era, según Dios, un hombre bueno, justo, noble. Sin embargo, había mucho pecado en su vida. Pecado desde el temor hasta la justificación propia, la lástima propia, la amargura de espíritu, la rebelión, la iniquidad. Él confiesa todo eso. Y por último, en el capítulo 42, versículos 6-10, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tuvo un encuentro personal con el Señor se le manifestó. Por tanto, ¿qué? Me aborrezco. Qué diferente del amor propio. Me aborrezco, me arrepiento en saco y ceniza.
Mire, hasta los justos tienen que arrepentirse. Nosotros creemos que solo los borrachitos se deben arrepentir. Nosotros creemos que solamente los adúlteros se deben arrepentir. No, hermanos, aún la persona más justa, la más noble, tiene algo de qué arrepentirse. Amén. ¿Habrá alguien que tenga el atrevimiento de levantar la mano y decir, yo nunca he pecado, no tengo nada de qué arrepentirme? Si hubiera uno aquí, le vamos a hacer un retablo, un altar aquí, lo vamos a entronizar ahí para que todos le rindan cultos, porque es el único perfecto entre nosotros. Pero aún las personas más buenas fallan, pecan y necesitan arrepentirse. El otro caso que menciona aquí es el de Simón el Mago. ¿Cuántos han leído la historia de este hombre en Hechos capítulo 8? Él era un practicante de las ciencias ocultas. Él tenía engañada a toda la ciudad de Samaria, desde los más grandes hasta los más chicos. Todos creían que él era la gran virtud de Dios. En eso llegó Felipe, en el poder del Espíritu Santo. Lo empezó a denunciar, lo empezó a combatir. La profesión de Simón se fue al suelo, él perdió toda su clientela, se quedó en la calle. Entonces, como era astuto, dijo, bueno, si no los puedo vencer, me voy a unir con ellos. Infiltró la iglesia, hizo una falsa profesión de fe, se convirtió aparentemente, se bautizó y se le pegó a Felipe como estampilla. Él sabía que Felipe era un transeúnte, ¿no? Él era un hombre que iba a estar en Samaria unas semanas, unos meses, pues iba a ir, era evangelista al fin y al cabo. Y él dijo, yo recobro mi influencia y recobro mi autoridad al irse este hombre. Pero en eso Dios mandó a otros dos siervos de mucha más experiencia, Pedro y Juan, los cuales descendieron de Jerusalén a ver el mover de Dios en Samaria. Cuando llegaron descubrieron que la iglesia de Samaria no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, habían sido convertidos, liberados, sanados, etcétera, etcétera, pero no habían recibido la llenura del Espíritu, y convocaron a la iglesia, tuvieron un culto de ministración del Espíritu Santo. Y ahí estaba Simón, mire, se les salían los ojos de curiosidad. Él miraba cómo la gente recibía el Espíritu Santo, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en un gozo inefable, cómo la gente recibían dones y él dijo, llegó con Pedro y dijo, mire, ¿cuánto quieres? Yo te pago por este poder. Como entre los brujos se venden sus secretos, él pensó que Pedro era otro brujo, pero refinado. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué crees que el don de Dios se compra con dinero? Tu corazón no es recto delante de Dios. Yo veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Por tanto, ¿qué? Arrepiéntate. ¿Se arrepintió Simón el Mago? Nunca. Porque si él se hubiera arrepentido, hubiera abandonado las prácticas ocultas. ¿Lo oyeron bien? El arrepentimiento no es completo hasta que usted no rompa con aquella relación ilícita, con aquella práctica ilícita. Hay personas que están viviendo en una condición anómala, o sea, están viviendo con una persona sin haber formalizado sus relaciones por medio del matrimonio. Y son justos en reconocerlo, no tratan de encubrir la verdad, pero no están dispuestos a romper esa relación. Es que lo quiero mucho, me va a hacer falta, yo me muero sin él, y además de eso, me sostiene, y bien, porque me da todas las comodidades y todos los lujos que yo deseo, y no estoy dispuesto a dejarlo. Pues no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento conlleva ¿qué? Abandono del pecado. El que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Cuál es el primer paso entonces a la liberación? El arrepentimiento. Y ese paso usted lo puede dar sin necesidad de ir con un pastor o un consejero. Paso número 2, por medio de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios, lógicamente. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu. ¿Cómo es que purificamos nuestras almas del pecado y de las influencias demoníacas que han entrado en nuestra vida a causa del pecado? ¿Cómo? Por medio de la obediencia a la verdad. Tu palabra es verdad.
Dice Juan 17, 17. Obediencia de la verdad por el Espíritu. Oigan, hermanos, ninguno de nosotros podemos obedecer la palabra de Dios excepto con la ayuda que el Espíritu Santo nos da. Por eso dice, obediencia de la verdad por el Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos puede capacitar a obedecer la palabra de Dios. Nosotros en nuestra carne no podemos obedecer la palabra de Dios. Vamos también a Romanos, porque tenemos que avanzar un poquito rápido. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, dice así: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Siervos, esclavos, de aquel a quien obedecéis. O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Empero, gracias a Dios que habéis, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido, oígalo bien, de corazón, aquella forma de doctrina, o sea, la palabra de Dios a la cual sois entregados y libertados del pecado. Noten el orden. Primero, obedecisteis, habéis obedecido de corazón. Y versículos 18 dice, y libertados del pecado. ¿Cuándo vamos a ser libertados? Cuando obedezcamos. ¿Sabe? La mayoría de nosotros nos metimos en el atolladero en que nos encontramos a causa de la rebelión. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? La rebelión. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La rebelión. Y muchos personajes bíblicos cayeron en garras del diablo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios y contra la autoridad constituida por Dios en la tierra. Muchos de nosotros somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. La necedad está ligada al corazón del niño. Y esa rebelión se manifiesta de miles de maneras diferentes en nuestras vidas. Generalmente la persona que se involucra en las ciencias ocultas se involucra porque es rebelde a Dios. Y en vez de ir con Dios para que Dios le resuelva sus problemas, prefiere ir con el diablo y pagar caro por los servicios que el diablo le va a prestar, porque muchas veces hasta comprometen su alma con el diablo. La Escritura dice aquí que si fuimos atados por culpa de la rebelión, vamos a ser desatados. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Romanos es un libro que habla extensamente de la obediencia, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Obediencia, obediencia. La vida cristiana no es solo es fe, con el perdón de los hermanos de la superfe. La obediencia es indispensable en la vida cristiana si nosotros queremos vivir en libertad y vivir en victoria. Juan 8, 31 y 32, ¿qué dice? ¿Conoceréis la verdad os libertará. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero óigalo bien, ahí en Juan 8, antes de que diga, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, en el versículo anterior, que es el 31, pone la condición. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciereis en obediencia a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Para que la verdad opere en nosotros, tenemos que permanecer en sujeción, en obediencia a la palabra. Entonces la palabra va a ser un efecto liberador en nuestras vidas. Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y el espíritu y las coyunturas tuétanos y discierne los pensamientos y los intentos del corazón. Y no hay cosa criada, y los demonios son seres criados, que no sean manifiestos en su presencia. La palabra de Dios extrae a los demonios. La palabra de Dios tiene un tremendo poder penetrativo que entra hasta las células más diminutas del cerebro, del cuerpo, a descubrir a los demonios y a obligarlos a salir para ser expulsados. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas, están abiertas a ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es la que denuncia al enemigo y obliga al enemigo a salir de nuestras vidas. Gálatas 3.1. Gálatas 3.1. Allí habla también, hermanos, de la obediencia. Oh, Gálatas insensatos, necios, torpes. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando no obedecemos a la verdad, estamos bajo la influencia ¿de quién? ¿Quién es el que nos fascina? ¿Quién es el que nos hipnotiza?
En la versión King James en inglés dice, ¿quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Siempre que nosotros nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, estamos bajo la influencia del enemigo. También en capítulo 5, versículo 7 dice lo mismo, vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pues nosotros sabemos quién es el que fascina, quién es el que embaraza, quién es el que estorba, es el enemigo. El enemigo no quiere que tú te sujetes a la palabra de Dios. El enemigo es el que te instiga a que vivas una vida en desobediencia a Dios, porque Él sabe que mientras vivas así, Él puede hacer lo que Él quiera en tu vida. El día que tú te propongas a obedecer tu voz, obedecer la verdad y ajustar tu vida, adaptar tu vida a los principios bíblicos, ese día vas a ser liberado. 3, vamos a ser liberados en tercer lugar, no solo por arrepentimiento, no solo por la obediencia, por el perdón. Y esta iglesia conoce más del perdón que casi cualquier iglesia en el mundo entero. Aquí se ha enseñado extensamente acerca del perdón, pero el perdón es absolutamente necesario para ser liberado, porque muchas de las cosas que nosotros sufrimos son a causa de traumas, abusos, injurias que sufrimos en la niñez, en la juventud, y que han incidido sobre nosotros de tal manera, hermanos, que estamos atados en nuestros sentimientos, atados en nuestros pensamientos. El diablo nos tiene maniatados. 2 Corintios 2. No voy a hablar mucho del perdón, porque ustedes ya saben más de eso quizás que yo mismo. 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros, que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis. Ahí está la importancia del perdón, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En el versículo 11 dice, porque no seamos engañados de Satanás. Cuando no perdonamos vamos a ser engañados de Satanás. Cuando no perdonamos vamos a ser atormentados por Satanás. Una cosa que yo he descubierto en mi vida personal y la de muchos a los cuales yo he ministrado, hermanos, es que cuando perdonamos no solo nos liberamos nosotros, sino que estamos liberando a la persona que ha sido el objeto de nuestro resentimiento, de nuestro odio. Usted tiene atado a su ex esposo, tiene atado a su hijo, tiene atado a su vecino, no perdonando. El perdón nos ata y ata a las personas hacia las cuales hemos dirigido esos sentimientos. Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla de perdón, habla de atar y desatar. La Biblia nos da a nosotros ese poder. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y cuando nosotros perdonamos, estamos desatando. Estamos desatando las ataduras de maldad, no solo en nuestras propias vidas, sino en las vidas de otras personas. Allí hay unos ejemplos en Mateo 5, en Mateo 18, donde demuestra la importancia del perdón en la liberación. Solo leamos en Mateo 18, versículo 34, 35. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué hace la falta de perdón? Nos ata. Porque cuando nosotros nos negamos, nos resistimos, no queremos perdonar por un capricho, dice la Biblia que nuestro Padre Celestial nos entrega, versículo 34, a los verdugos, a los atormentadores. ¿Y quiénes son ellos? Los demonios. Y somos atados hasta que paguemos hasta el último cuadrante. Eso quiere decir hasta que nos pongamos a cuentas con la persona a la cual le tenemos ese agravio, ese rencor. Yo le he dicho a los hermanos en los seminarios que yo de liberación, cuando dedico un mensaje al perdón, les digo, escriban una carta, hagan una llamada, váyanse hoy mismo a buscar a la persona a la cual ustedes tienen atada y ofrézcale perdón. No le vaya a recriminar, no le vaya a reclamar absolutamente nada, solo llegue y decirle, ¿sabe? Perdóneme. En realidad la otra persona fue la del daño, pero usted le ha guardado rencor y ese es un espíritu anticristo.
Porque el Espíritu de Cristo es espíritu ¿de qué? De amor y de perdón. Usted tiene que decirle, perdóname, no dígale yo te perdono, porque la persona va a decir, yo no acepto eso, yo no te he hecho nada. Usted tiene que decir, perdóneme porque yo me he sentido mal, te he quitado la amistad, te he quitado el habla, no he querido tener nada contigo, y yo soy cristiano y el Señor me ha reprendido y me ha hecho comprender que mi actitud ha sido mala, perdóneme. Solo eso. Si la persona acepta eso, bien, y si no, bien, usted ya libró su alma. Pero lo debe hacer, hermanos, porque es el perdón. El perdón es esencial si queremos nosotros ser liberados en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo de todo lo que nos ata y nos ofende. El perdón también conlleva olvido, hermanos. Usted no puede decir yo te perdono y seguirle sacando en cara lo que ha hecho. Hay mujeres que dicen yo perdono a mi marido, pero todos los días los hostiga. Sí, que tú por aquí, que tú, y le empieza a sacar todos los trapitos sucios. Le menciona nombres y le menciona datos de algunos encuentros que aquel hombre tuvo con aquella plebeya por allá. Eso no es perdón. Cuando hay verdadero perdón, jamás se vuelve a mencionar lo que ocurrió. Cuando Dios perdona, Él arroja a las profundidades del mar nuestros pecados. Cuando Dios perdona, arroja detrás de sus espaldas nuestros pecados. Cuanto está lejano el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios perdona, olvida y no le va a estar sacando en cara lo que hizo. Si hay algún recuerdo del pasado, no es Dios. ¿Sabe quién es? El acusador de los hermanos, Satanás. Y lo único que hay que hacer es reprenderlo y decirle, Satanás, fuera. Yo ya he sido perdonado, tú no me puedes acusar de algo que ya no existe en los planes de Dios. Cuarto, somos liberados por medio de la oración y el ayuno. Aquí hay un caso en Mateo 17 del niño lunático epiléptico que los discípulos intentaron echar fuera el demonio hasta que ya se le reventaban las venas del cuello. Grita y grita y reprende y el demonio ni siquiera se mosqueó. Y se había reunido un montón de gente y los estaban ahí ridiculizando eso. Y en eso apareció el Señor Jesús. Y con la calma que le caracterizaba, Él liberó al niño. Después vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él dijo, por vuestra incredulidad. Porque si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a la mar y se pasará. Porque para el que cree, todo es posible. Pero dijo esto, añadió el Señor Jesús, mas este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Oración y ayuno. Ellos habían estado jugando, habían pasado el tiempo tal vez esperando a Cristo en un tiempo de reposo y de recreación. Y cuando vino la crisis, se le presentó este caso, no estaban preparados para manejarlo. El cristiano tiene que orar y ayunar habitualmente y no solo cuando la crisis se presente. Y yo les he recomendado a ustedes, y esta semana lo volví a hacer, de que debemos ayunar habitualmente. Yo soy de aquellos médicos como el hermano Guidini que predica pero no practica. Él da sus recetas, pero él no las sigue. Así son la mayoría de los doctores. Buenos para recetar, pero no buenos para cubrir sus propias recetas. Esa es una broma para con el hermano. ¿Será broma, hermano Mauricio? Bueno, pero oigan, hermanitos, el cristiano debe ayunar por lo menos una vez a la semana, 24 horas. Y eso es poco, porque ¿cuántos días ayunaban los fariseos a la semana? Y la Biblia dice, si vuestras justicias no fueren mayores que las de los fariseos y escribas, no entraréis al reino de los cielos. Eso significa que nosotros debíamos ayunar más que los fariseos. Si ellos se ayunaban 2 días a la semana, ¿cuántos días debíamos ayunar nosotros? 3. Pero oigan, hermanos, debido a la agitación de la vida moderna, a veces eso es imposible. Entonces yo no le voy a poner una carga que ustedes no puedan llevar. 1 día de ayuno semanal. Amén. Amén. ¿Lo van a hacer?
De sundown a sundown, de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente, a base de agua, y si es posible filtrada, hervida, pero para que su cuerpo se vaya limpiando aún de las toxinas, no solo espirituales, sino también químicas que se acumulan en nosotros y que son causa de muchas enfermedades. Un ayuno semanal, cada 3 meses, 3 días completos de ayuno. Busquen un feriado, busquen un puente, busquen una de esas, cuando hay, por ejemplo, en Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, como ese día no se trabaja, entonces pueden empezar a ayunar sábado, domingo y terminar lunes. 3 días completos, para estar en reposo, buscar a Dios, orar, leer, preparar su espíritu delante de Dios. Y por último, un ayuno de 7 días al año. Y ya algunos están comenzando a sonreír. Y yo, ¿cuándo les he recomendado el ayuno de 7 días? Entre Navidad y Año Nuevo. Después de la francachela de Navidad, del pavo y todos los trimmings, coman su cena de Navidad y de ahí no coman hasta la cena de Año Nuevo. Y van a empezar el año a buen pie. Libres y sanos. ¿Lo van a hacer, hermanitos? Y no dijeron amén. El de un día sí, pero el de 7 días no. Pero si usted quiere prevenir enfermedades, ayune. Es el mejor preventivo para la enfermedad. ¿Y no creen ustedes que sería mejor ayunar 7 días para limpiarse todas esas toxinas que tener que pasar 70 días en el hospital sujeto a una serie de operaciones? Sí, muchos de ustedes vivirían mucho más sanos si practicaran habitualmente el ayuno. Lean ustedes los textos que hablan aquí de la importancia del ayuno y la oración. Por ejemplo, la oración. Pedro estaba en cárcel, lo iban a sacar a degollar en público. Faltaban horas para que él muriera. Y la iglesia se puso a orar en cadena, se reunieron en casas, a clamar a Dios que Dios lo libertara. Y a medianoche vino un ángel, entró a la cárcel, abrió las puertas, rompió los candados, y Pedro salió libre. Y cuando llegó al lugar donde estaban orando los hermanos, no pudieron creer. Ese es su ángel que viene a anunciar su muerte, dijeron. Muchas veces cuando Dios nos responde ni lo queremos creer, porque no hemos orado en plenitud de fe. El ayuno habla aquí, hermanos, de diferentes pasajes. Isaías 58 es un capítulo que habla mucho del ayuno. En el día de vuestro ayuno, halláis lo que queréis. Y allí en el 58:5 dice, este es el ayuno que yo escogí para desatar los haces de opresión, para romper todo yugo. El ayuno tiene una incidencia grande en el campo de la liberación. No hay medio más eficaz de romper los lazos del diablo en nuestras vidas que a través del ayuno y de la oración. 5. Nosotros somos liberados por medio de ¿qué? De la alabanza y de la adoración. Esto también ustedes lo conocen a perfección. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en la cárcel a medianoche. Estaban atados de pies y de manos, estaban en el cepo, estaban siendo atormentados por la falta de circulación en las piernas, por los mosquitos, por los insectos que habían en aquella cárcel. Una situación horrible. ¿Y ellos a qué se dedicaron? A la quejabanza, ¿no? O a la alabanza. ¿Cuál de las dos? Ay, qué desgracia, nosotros sirviendo a Dios y mire cómo nos pagan, acabamos de liberar a una endemoniada y nos metieron a la cárcel, vamos a renunciar al ministerio de liberación, esto no vale la pena, no lo volvemos. No, empezaron a alabar a Dios cantando, orando, y vino el terremoto que los liberó. Y Dios va a intervenir en su vida cuando usted aprenda a alabar aún en medio de las circunstancias adversas. Llene su corazón de alabanza, llene su hogar de alabanza. En vez de poner todos esos ritmos modernos, ponga cantos escriturales, cómprese cassettes y manténgase escuchando música cristiana para que por medio de la alabanza usted también pueda ser liberado de las fuerzas del mal. Salmo 22:3 dice que Dios mora en medio de las alabanzas de Israel, de su pueblo. En 2 Crónicas 20 habla la historia de Josafat, que salió a la guerra. ¿Y quiénes iban adelante del ejército? Los cantores, los danzores. Y ellos no tuvieron que disparar una sola flecha,
porque mientras salían adorando a Dios en la belleza de la santidad, Dios confundió al enemigo y empezaron a atacarse unos a otros. Ellos mismos se mataron, no fue necesario que Israel derramara sangre, ni una lanza, ni una espada salió a relucir. Y eso es lo que Dios hace por medio de la alabanza de su pueblo. Aquí hay dos casos de liberación, por ejemplo el del endemoniado gadareno, Mateo 5:6. Cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, dice que lo vio, corrió, cayó de rodillas y le adoró. Y ahí empezó la batalla, porque en ese momento se le manifestaron los demonios y Cristo los empezó a reprender y a expulsar de la vida de este hombre. En la versión antigua dice que adoró, en la versión revisada que usted tiene, dice que se postró. ¿Pero se postró a qué? A adorar. Reconoció a Jesucristo. No vio en él solo un hombre, vio en él a Dios. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia, que también vino a Jesús para buscar la liberación de su hija. Y oigan bien, hermanos, ella cayó de rodillas y adoró y dijo: Señor, socórreme. Y en ese momento Jesús le dijo: tu hija está sana, vete en paz. Tu fe te ha obrado a favor de ti. Y la mamá se fue a la casa y encontró a la niña completamente libre. No fue necesario tocarla, ungirla. El Señor la ungió, pero la sanó, la liberó, cuando la mamá cayó de rodillas y adoró. Si usted quiere ser libre y quiere mantenerse libre, tiene que aprender a ser un adorador en espíritu y en verdad. Sexto, somos liberados por medio de la disciplina. Y esto es algo que está ausente en nuestras iglesias, hogares,